director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y es sobre la relación tensa que tiene el Papa con la economía de mercado, la economía liberal, llámenle ustedes como quieran. El libro de Axel se titula El Papa y el capitalismo, un diálogo necesario. Como he dicho, es un libro que sale con el sello de El Mercurio, de Ediciones El Mercurio. Axel es doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg y es también director de la cátedra Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez. Me acompaña Matías del Río y juntos le damos la bienvenida a este programa a Axel Kaiser. Hola Axel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien. ¿Por dónde partimos? Tú escribiste tiempo atrás un artículo, un análisis bien duro, pero al mismo tiempo bien sin adjetivos, o sin mayores adjetivos, sobre la relación tensa que tiene el Papa con la economía libre. El Papa es muy sensible a los movimientos, a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales internacionales, y viene de una matriz, la sociedad argentina y especialmente el justicialismo, el peronismo, que hacen que él no tenga muy buena relación con las economías, con el capitalismo democrático, llamémoslo así. Claro. Sí, efectivamente, y suele olvidarse esa parte cuando se analiza al Papa Francisco y se comenta sobre su visión social, económica, incluso política, que él viene de la tradición peronista. O sea, eso es así, y su familia fue muy influida por Perón. Él fue muy influido por la mentalidad o el espíritu peronista, por decirlo de alguna manera. De hecho, en la serie en Netflix, no sé si ustedes la han podido ver, la Llámame Francisco, que le dedicaron al Papa, queda muy claro que él es peronista. Hay una serie hecha con bastante rigurosidad por lo que yo he podido averiguar. Ahora, si uno ve la prensa internacional, por ejemplo, yo tengo un artículo en el libro citado del Washington Post que dice: You can't understand Pope Francis without Perón and Evita. O sea, no puedes entender al Papa Francisco sin Perón y Evita. Y después hay un artículo del The Economist que se llama The Peronist Pope, el Papa peronista. Y así varias cosas que indican que esta filosofía o esta forma de entender la sociedad es muy influyente, o fue muy influyente en el Papa Francisco, y recordemos, el peronismo finalmente es una doctrina populista, es una doctrina populista. Ahora, tendrás que aceptar que el Papa, no obstante, no ha hecho una exposición muy sistemática, digamos, de sus planteamientos en materias económicas. Lo suyo son más bien aproximaciones, son observaciones a veces laterales, que hablan de una sensibilidad, estamos de acuerdo, una sensibilidad que hay que estar reñida con los mercados libres, pero en esta materia, como en otras, porque el Papa también en otras materias, en materias de comportamiento, de conducta moral, qué sé yo, es un Papa un poco vago. Sí. Un poco vago. Entonces, este es un rasgo suyo, que no es solamente, no podemos atribuir solamente a su pensamiento económico, por decirlo así. Pero hay una constante, que es esta visión muy negativa de los mercados y del mundo más bien empresarial en general, sin perjuicio de que él también propone un ideal del empresario cristiano. Es decir, no es que sea un papa que diga no, hay que acabar con la economía de mercado de frentón. Ese es el punto, ¿no? Yo lo que he leído de los artículos tuyos y lo que uno lee de este papa, no es que pretenda cambiar este modelo por otro, sino que humanizar más este modelo. Lo que lo ve no es malo desde el punto de vista de la capacidad productiva, de la eficiencia que tiene, sino que cuánta gente va quedando abajo de este tren que toma velocidad. Esa es como la mirada. Es que esa es una forma de verlo, pero fíjate que cuando uno lo examina, en realidad él dice literalmente hay que cambiar las reglas del juego económico. O sea, a él no le gusta este sistema, y lo que él plantea es lo que él llama la economía de la comunión, que es una cosa un poquito utópica, si uno quiere, pero entendible desde el punto de vista donde él habla, por supuesto. Religioso. Claro, por supuesto. Espiritual. Pero le reconoce poco. Si tú ves al Laudato Si, casi no hay ningún comentario positivo sobre el mercado o los bienes, cuando él habla de los bienes de consumo, los bienes en general, los asocia siempre como a la corrupción del alma, o a esta cultura del descarte, a los desechados,
Entonces, hace muy pocas alusiones, a diferencia de Benedicto y de Juan Pablo II, que tenían alusiones muy claras, que yo las tengo en el libro, positivas respecto al mercado. Este Papa es mucho más receloso a la hora de hablar en favor del mercado, de hecho, y comete muchos errores de fondo. El Economist dice que es un Papa muy impulsivo y poco cerebral. Yo creo que eso es cierto. El Papa siente mucho, habla y dice cosas, incluso en sus escritos, que si tú las ves en la realidad no tienen un fundamento. Entonces, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo súper claro. El Papa dijo textual, yo lo tengo citado acá, que el gran problema, la falta de oportunidades de trabajo y la pobreza en América Latina era por el exceso de liberalismo económico. Así lo dice. De hecho, el diario El País de Uruguay contestó en una editorial tremenda, muy dura, en contra del Papa, preguntando en qué mundo vive el Papa Francisco para decir algo así. Sí, es evidente que el problema de América Latina es todo lo contrario. O sea, y de hecho yo tengo todos los números donde pruebo que él se equivoca en eso, ¿no? Entonces, hay esta tradición peronista por un lado, que no es, insisto, no es socialista. Algunos lo han llegado a acusar de socialista, poco menos que marxista. No. Ahora, él tampoco se ha hecho un favor cuando ha dicho que los que piensan como los verdaderos cristianos son los comunistas y que a él no le molesta que le digan comunista. Tampoco ha ayudado a su causa con ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Pero él no es en el fondo un socialista, él es un peronista. Y también la teología del pueblo, es muy importante eso. No sé si ustedes leyeron una columna de Carlos Peña cuando habló de Pepe Mujica y del Papa, que la escribió en el Mercurio. Sí. Él mencionó la teología del pueblo ahí. Y la teología del pueblo, que es, algunos la vinculan con la teología de la liberación, pero no es exactamente lo mismo, denuncia también toda esta cosa de las injusticias estructurales de la sociedad, de que hay unos que abusan de los otros y que el sistema está armado de esa manera. Y tiene otra cosa más, que es la santificación de la pobreza. Eso es muy interesante en la teología del pueblo, es que la pobreza de alguna manera genera un conjunto de virtudes y de una cierta espiritualidad anclada en lo más profundo de lo que el Evangelio diría que es lo correcto. Así como el bienestar genera relaciones tóxicas, llamémoslo así, la pobreza genera relaciones liberadoras. Exacto, y entonces el pobre, yo tengo citado a uno de los profesores de Francisco, textual ahí, un sacerdote Canone se llama, de apellido, donde él explica esto. Entonces hay una especie de adoración ahí de la pobreza que también es parte fundamental del ideario de Francisco, ¿no? Pero más que adoración de la pobreza, si se pudiera leer así, es la búsqueda de generar uno lo mira la mirada evangélica, no es muy raro hacerlo con un papa, ¿no es cierto? O con las palabras de un papa, claro. Que es la búsqueda de, desde la pobreza, buscar que también hay virtud, o que también se puede ser virtuoso, que la pobreza también puede generar virtudes humanas de otro tipo, que no está en el fondo del pozo en todo. Sí. Esa es una pero mirada. Más allá, Matías, es más allá que eso. Hay una cosa muy especial como esto de que, bueno, Cristo era el pobre que venía andrajoso sobre el burro, la cosa. De la dignidad de la pobreza. Claro, la dignidad de la pobreza. Más que la santificación, es de la dignidad de la pobreza. Yo creo que va casi más allá, fíjate. Ahora, no son solo interpretaciones mías, yo tengo otros académicos norteamericanos, Samuel Gregg y otros católicos, de hecho, muy fieles a la iglesia y todo, que han escrito sobre el Papa y su visión. El mismo Michael Novak era crítico del Papa Francisco, yo lo tengo citado, antes de que murió alcanzó a escribir algunas cosas en mi libro, que es un gran teólogo que fue cercano a Juan Pablo II, sí. Católico, ¿no? Y que dice, bueno, que este Papa, cuando venía a Estados Unidos, cuando fue a Estados Unidos, ojalá que no diga las cosas que ha dicho hasta ahora, porque la verdad es que no tienen mucho fundamento en la realidad cuando uno las analiza. Y también tengo citado al padre Sirico en Estados Unidos, que es muy crítico de Francisco, que es sacerdote, digamos, o sea, y que sostiene un poco eso, que aquí hay un poquito esta cosa como de santificar el tema de la pobreza, pero por otro lado, Francisco muestra una preocupación que es legítima, de que hay pobreza. Entonces a veces uno ve cierta y contradicción en algunas cosas, porque él dice, bueno, ¿y cómo hacer que no haya agua potable aquí, que no haya casas para la gente, que no haya esto, que no haya lo otro? Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, se fijan, todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, cuando viene el diagnóstico de cómo resolver el problema, no dice, como diría Juan Pablo II en Décimo Anus, en realidad, o el mismo Benedicto XVI, lo tengo citado, la forma más eficiente de la producción y todo es el mercado. Y ahora, con regulaciones, con esto, por supuesto, y con una ética que lo sostenga, eso está todo claro. Pero él es mucho más resiliente a decir ese tipo de cosas. Pero sientes que su mención es justamente a la economía sin matices, a que es el mercado, no lo menciona, es cierto, porque yo también creo que tiene un tinte peronista que hemos visto en Argentina, claro. No hace falta mirar al Papa, cosa ver el resultado del peronismo en Argentina y está todo dicho. Que hace una mención
más que el capitalismo, a la falta de matices hacia justamente lo que estás señalando tú, que haya controles para que, perdón, regulaciones, que sea más justo, pero de este mismo modelo, ¿tú crees que definitivamente lo lapida? Yo creo que a él no le gusta el sistema, ¿no? Y por eso dice, hay que cambiar estas reglas del sistema. Yo creo que, en parte, en algunas cosas puede tener algo de razón cuando uno ve... A ver, yo soy súper libre mercadista, me encanta Friedman y toda esa onda. O sea, obviamente yo estoy a las antípodas tal vez del pensamiento de Francisco. Sin embargo, yo reconozco que cuando él habla de que si uno se deja llevar por lo material y el ego te termina consumiendo y tú crees que la felicidad es tener más plata y reduces todo eso, eso por supuesto para mí es una desviación del espíritu humano. O sea, yo creo que tal vez las relaciones afectivas, la comunidad son más importantes que tener un poco más o menos de plata. Sin embargo, si tú lees la prensa internacional, como se ha recogido su visión, y hay un libro que sacó el Independent en Estados Unidos, que es un instituto académico, o sea, indexado, ISI, toda la cuestión con académicos muy importantes, todos tienen esa visión. Francisco es mucho más crítico y mucho más duro con el sistema de mercado de lo que fueron sus predecesores más inmediatos, por lo menos, los tres que lo precedieron de manera más cercana. Y dice y habla de muchas cosas sin mayor fundamento, como sin estar muy demostrado. Entonces se precipita. A mí Ahora, tienes que reconocer, Axel, que más allá, digamos, de las imprecisiones o de lo errático que puede hacer la mirada del Papa sobre estos temas, también la doctrina social de la Iglesia, claro. A ver, es un barco, digamos, que ha navegado en forma más o menos errática durante más de un siglo, pretendiendo buscar verdades que no estén ni en los puertos del socialismo duro, ni tampoco en los del liberalismo. Digamos, ¿no? Y es cierto que hay mucho teólogo que ha hecho esfuerzos importantes por reconciliar esa tradición de la doctrina social de la Iglesia con el capitalismo. Claro. Pero también hay mucho teólogo que ha hecho esfuerzos, digamos, para reconciliar esa misma tradición al otro lado, digamos. Entonces, esta es una nave que no termina de encontrar... es cierto, yo no creo que... No termina de encontrar sus ejes de navegación. Claro, yo no creo que Francisco rompa con la tradición de la doctrina social de la Iglesia de frentón y uno diga, no, esta es otra cosa que lo que viene diciendo la doctrina social de la Iglesia. No, pero él sí toma y representa la línea más dura y más y él crítica. Y se aparta de Juan Pablo. Y se aparta de Benedicto y Juan Pablo. Sí, se aparta, porque si bien ellos no eran... defensores ultranza del libre mercado, todos lo sabemos, obviamente que no. Crítica de Juan Pablo II, y criticaban y todo. Sin embargo, también tenían juicios positivos, le reconocían muchos méritos, ¿no? Quizá con esto volvemos un poco a Pablo VI. Pablo VI era... Claro, que es que es un papa post-concilio, un papa muy... yo siempre digo, un papa muy cepalino, un papa que hablaba mucho a los organismos internacionales. Claro. Papa... Pero también era un papa, te fijas, que hablaba con mucha precaución sobre el mercado y todo, y ponía las alertas y las alarmas. Claro, es mucho más impulsivo. Sí, pero al mismo tiempo también condenaban el socialismo de una manera muy categórica. Claro, hoy en día uno podría decir, no es la época. No hay a quien condenar, claro, no funciona mucho eso. O sea, pero por ejemplo, hoy día el papa, siendo latinoamericano y todo... podría perfectamente condenar de manera mucho más dura lo que son los populismos regionales, o sea, lo que es Venezuela, lo que... Yo tengo un capítulo sobre cómo se ha él involucrado en política, que le ha costado mucha resistencia en varias partes. O sea, por ejemplo, si usted lee en André Oppenheimer el análisis que hace la mediación del Vaticano en Venezuela, es lapidario. Es lapidario. No, y eso es parte de la imprudencia, vaticana, después, digamos. A ver, en ese plano el Vaticano siempre se manejó con mucha prudencia y con mucha propiedad. Con cuidado, claro. Con cuidado. Claro. Aquí se perdieron todos los cuidados. Se perdieron los cuidados. Es un papa, digamos, que declaró espontáneamente que Chile debería darle un puerto a Bolivia. Se caen esas cosas. Sí. Después está su relación con Macri, que es sumamente tensa. Era también tensa con los Kirchner cuando él era cardenal, pero hay una cosa que ocurrió ahí. Por ejemplo, cuando Macri sale electo presidente, ustedes saben que lo llaman jefes de Estado de todo el mundo, el Papa Francisco no lo llamó.
por ejemplo. Después, cuando lo recibe en el Vaticano, lo recibe 22 minutos en la biblioteca del Vaticano, Sí. versus Cristina, que la recibió creo que varias veces, y con almuerzo en la residencia y todo. Lo mismo con Correa, lo mismo con Evo Morales, lo Sí. mismo con Raúl Castro. Entonces, él ha dado pie para que también mucha gente piense, chuta, este papa está alineado Claro, con la está izquierda, cargado, digamos. está cargado. Más. Sí. Claro, está cargado para un lado. Entonces... ¿Viste cómo recibió a Trump? Claro, sí, eso también No. fue O muy... sea, ¿para qué se recibe alguien así, digamos? Si no Claro, vale la lo pena recibió, recibirlo? claro, efectivamente. Entonces es una persona de mucho Es impulso. menos diplomático, menos Muy protocolares, poco, más, claro, muy poco diplomático. muy de piel. Pero también tengo la sensación de que él simpatiza más por una cosa ideológica con Sin esta duda. cosa más, si tú quieres, populista, más de izquierda. Insisto, no significa que por eso esté equivocado en todo, pero cuando habla del mercado, del capitalismo, esas cosas, yo creo que se equivoca profundamente y no hace el filtro que sí hacían más Benedicto y Juan Pablo II, que son sus predecesores inmediatos. Y lo mismo cuando fue a Cuba. Por ejemplo, cuando fue a Cuba, la prensa española recogió este análisis de su paso por cuento. ¿Por qué usted fue tan condescendiente con el régimen si lo comparamos con Benedicto y Juan Pablo, que fueron mucho más críticos, digamos? Y la sensación que queda es que él no quiso pegarle muy fuerte al régimen cubano. Lo mismo ha pasado con lo de Venezuela. Cuando él fue a Colombia hace poco tiempo atrás y sobrevolando Venezuela, él hizo un rezo por el bien de Venezuela y que poco menos, bueno, todos se junten y ojalá logren una solución al problema. Pero uno de los cardenales ahí en Venezuela, obispo, tenía declaraciones que se juntó con Francisco en Colombia, fue mucho más duro. O sea, dijo, nosotros tenemos una dictadura totalitaria que nos está matando, que en esto, lo otro. Pero Francisco no se alineó detrás de eso tampoco. De uno de sus propios delfines, digamos, ahí, de sus representantes en mismo Venezuela, que todos sabemos que es una catástrofe. Entonces, esas cosas, pero sí habla muy duro en contra de los mercaderes, en contra de, ¿te fijas?, el sistema de mercado, en contra de los que viven suntuoso y las riquezas y todo, que eso yo lo puedo entender, pero ahí es demasiado suave en un lado, Ahora, demasiado duro en el otro. hay que reconocer, Axel, que el Papa está en este momento con buen rating internacional. Es popular. Y yo creo que esa dimensión entusiasma mucho, desde luego, a la Iglesia, digamos, ¿no es cierto? Es un Papa que sube la convocatoria, que sube la audiencia que tiene, a la cual le habla la Iglesia. Ahora, gran parte de ese rating, digamos, no es un rating católico estrictamente, no es un rating de personas que frecuentan las iglesias, es más bien un rating de gente que está fuera de la Iglesia y que le parece, ve en el Papa una figura... Bueno, lo que pasa es que es un papa muy político. Interesante. Es un papa muy político. No es el teólogo que era Ratzinger o qué sé yo, es un papa político. De hecho, hay un artículo en el Wall Street Journal que yo lo tengo citado, que el título es cómo el Papa Francisco se convirtió en el líder de la izquierda mundial. O sea, ese es el título. Y de hecho hay uno en el The Guardian, que el título ya es directamente... El Papa Francisco, el nuevo héroe de la izquierda mundial. Después que se va Obama, el Papa es. Entonces, él ha tenido, por este tipo de juicio, este tipo de, además, de puesta en escena, porque él se pone en escena de una manera muy atractiva, sí. Digamos, es muy hábil en eso. Zapato tanque. Es muy, claro, es muy hábil. Zapato tanque, maletita, subiendo y bajándose del avión. Exacto, entonces eso... Y le ha sintonizado mucho la prensa mundial, porque la prensa mundial en general tiene una inclinación más bien progre, si uno quiere, y él ha caído bien ahí, Y toda esta preocupación por los pobres y toda esta cosa. El New York Times, por ejemplo, dice en uno de sus artículos que yo tengo citado ahí, que el Papa está intentando revivir la teología de la liberación, que yo digo que es una exageración lo que dice el New York Times, pero está intentando revivir la teología de la liberación o resituarla dentro de la tradición ahí de la Iglesia. Y de hecho, Gutiérrez, que es uno de los fundadores de la teología de la liberación, tiene palabras muy elogiosas para Francisco. Creo que lo fue a ver incluso al Vaticano y así. Entonces, es un papa que en ese sentido se ha movido hábilmente. No sé si estratégicamente, porque él realmente es así su filosofía y su forma de ser, digamos. Pero hay libros que han ido saliendo también bastante serios, uno que se llama The Political Pope, el Papa Político, y otros más que hacen análisis de esto. Sandro Magister, que es un vaticanólogo y que
a ver, es un hombre que sigue los movimientos vaticanos de cerca. Dice que el Papa básicamente es un hombre al que no se le pida mucha coherencia, dice, a este Papa, porque en principio él tiende a barrer a todos para adentro, digamos. O sea, en principio, digamos, no pide mucha coherencia para entrar, para aproximarse a la Iglesia, y que él deja para más tarde, digamos, las definiciones, las definiciones que te van a adscribir o que finalmente te van a dejar fuera de la Iglesia. Sí. Él está en un esfuerzo, digamos, por ampliar. ¿Y no será, que analizar a un líder espiritual, si viene un jefe de Estado y una autoridad que requiere tener responsabilidad en su discurso, ¿no es cierto?, que las cosas que dice tengan sean empíricamente demostrables, pero ¿no será que le estamos exigiendo demasiado empirismo a un líder espiritual, que le estamos exigiendo o sea, que tiene que apelar también más al sentido humano, que tiene que apelar también... Bueno, pero es que él mete el... Pero es que él se mete en temas... Se mete en temas y a veces mete la pata, pero de repente la pregunta, así como abogado del diablo, es que a este Papa hay que escucharlo más en el sentido más humano y más blando y no ir a la comprobación empírica de las cosas que dice. Pero también es duro eso, porque es como decir, no lo tomemos tan en serio. No, es que... Claro, lo que pasa es que él mismo dice, yo no hablo del punto de vista técnico. Yo trato de entender lo que... Él lo dice. Claro, él dice, yo no hablo del punto de vista técnico, pero después dice, es que entonces el sistema económico y financiero como está genera este y este problema. Entonces, al final el Papa tiene mucha influencia, sus documentos pasan a formar las encíclicas parte de la... Es que también lo dicen algunos actores del mercado. O sea, voy a estirar el ejemplo. Aquí en Chile, propios actores, nosotros, de las empresas, del mercado, líderes empresariales, también vemos un matiz súper grande entre quienes hoy día promueven ir hacia una empresa mucho más responsable, mucho más atenta a lo que ocurre en las calles, en lo social, en los sentimientos de las personas. Entonces, de ese mismo matiz, yo siento que el Papa, claro, probablemente se pasan muchas cosas, ¿no? Así lo que dices tú de Venezuela, lo que dices tú, son cosas aberrantes a mi juicio, ¿no es cierto? Pero él está representando, y quizás creo que va, a lo mejor con el paso del tiempo, el Papa va a permitir que el capitalismo revise un montón de sus procedimientos, como lo están haciendo en nuestro país muchos líderes empresariales. Dice, oye, es hora que empecemos a revisar mucho de nuestras formas de actuar. ¿No será que el Papa está tirando desde el otro lado para estirar el ejemplo y que se empiece a mirar una forma que sea más cristiana de la economía? Lo que pasa es sin ir a los extremos del chavismo, ¿no es cierto? Que es una aberración. Claro. Yo creo que hay... A ver, algo de eso hay en el sentido del llamado a la ética, cuando él dice, ustedes son empresarios cristianos, tienen que preocuparse de sus trabajadores, tienen que preocuparse de su gente, tienen que preocuparse de ser honestos, todo eso está perfecto. Y de hecho, Hayek y Friedman estarían de acuerdo con eso, o sea, en el sentido, tal vez no, porque Friedman tiene un famoso artículo en contra de la responsabilidad social empresarial, pero digamos que eso es entendible y es cierto, pero cuando juzga el sistema como tal, cuando dice cosas como, por ejemplo, que el capitalismo genera pobreza, y la verdad es todo lo contrario, yo creo que ahí está transmitiendo el mensaje equivocado, porque una cosa es decirle a los empresarios, mire, compórtese, sea consciente cuánto le paga a sus empleados, todo. Sabemos que en teoría económica esto es otra discusión, pero yo entiendo que un papa diga eso y que haya gente que diga eso. No puede renunciar a eso. Obvio, no puedes renunciar a eso. Y de hecho, incluso yo simpatizo con esa cuestión. A pesar de que entiendo las curvas de oferta y demanda y toda esa cuestión. Pero... que eres un demonio. Claro, no, pero yo simpatizo y estoy de acuerdo con eso. O sea, hay que pagar sueldos para que tu gente esté lo mejor posible. Todo eso estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando viene el análisis del sistema, mira, el The Economist lo comparó con Lenin. El The Economist dice, cuando el Papa Francisco habla del capitalismo global, porque lo vinculó a las guerras y a no sé qué en una de sus entrevistas que dio, dice, toma consciente o inconscientemente el mismo tipo de discurso que tenía Lenin. Imagínate, o sea, esto no lo es toma algo... demasiado en serio. ¿Ah? Lo toma demasiado en serio, claro, probablemente. Entonces yo creo que sistémicamente, cuando él juzga a nivel individual la conducta de cada uno, creo que él tiene mucha razón. Creo que tiene mucho más razón que lo que está equivocado. Pero cuando habla del sistema como tal, creo que está muy equivocado. O sea, ahí es donde se cae.
Lo demás, o sea, no puede venir un papa, un sacerdote, fija, a decirte no, trata de hacerte millonario y con eso vas a ser feliz, porque no es así. Ahora, Benedicto y Juan Pablo reconocían que la empresa, en la medida en que genera utilidades porque está satisfaciendo necesidades, está cumpliendo un rol social también, que lo reconocen de manera más explícita que tal vez el mismo Francisco, aunque tiene algunas por ahí frases y reflexiones en que es un poco más amistoso o más amistoso con el rol de los empresarios, pero también no le gusta esta idea de las ganancias. Él dice la empresa no tiene que existir para solo la ganancia. Pero esa parte es más impresentable, pero hay otra parte donde sí le pone el peso de la prueba en el mundo del capitalismo, por ejemplo, en temas medioambientales, el tema de justicia social. Es decir, yo siento que al Papa se le está jugando a veces con una vara que no es la que corresponde a ese tipo de liderazgo Pero mundial. Mira lo que dice Michael Novak. A propósito de Laudato Si, que es la encíclica sobre el medio ambiente, Michael Novak dijo, bueno, está bien lo del calentamiento global y todo, pero Michael Novak llega a decir, si esto no termina siendo así, porque hay toda una discusión científica sobre si efectivamente cuánto afectamos. Climático entonces esto puede terminar siendo uno de los chascarros más impresionantes y que desacredite más a la Iglesia Católica en su historia. Lo dice Michael Novak. Uno puede estar o no de acuerdo con Novak, pero es alguien que conoce muy bien la cosa por dentro. Entonces, incluso ahí yo creo que él debería haber sido un poco cuidadoso en el sentido de tal vez poner un poquito de escepticismo en su juicio tan lapidario y categórico. Yo tengo números, por ejemplo, donde yo tomo partes de Laudato Si y estudios que se han hecho por el MIT y otras universidades en el mundo publicadas, y que demuestran que los países, cuando empiezan a desarrollarse económicamente, primero contaminan bastante, que es cierto, pero que después de eso, de pasado creo que eran los $20,000, los contaminantes empiezan a declinar, tanto los ambientales, digamos, del aire, como en los ríos, etcétera. Porque empiezan nuevas tecnologías y otra cultura, los hábitos de consumo cambian, etcétera. Por supuesto. Ahora estás hablando de la experiencia de los países capitalistas. Exacto. Entonces lo que yo digo porque la experiencia china, digamos. En los países capitalistas, cuando llegan a un cierto nivel de desarrollo para arriba, el ambiente empieza a mejorar y la contaminación cae. En los países pobres es donde más contaminación hay. Entonces, ¿sabes? Eso es lo que suscribo más contigo, Axel, que el propio Papa es el peor relacionador público de sí mismo, cuando no en el grueso de su discurso necesariamente, sino que en estas caídas que son muy peronistas, muy viscerales, muy humanas, y él se sale de esta posición de un líder espiritual, porque podría empujar al mundo del capitalismo, al mundo de la producción, a algo mucho más humano y empujarlo mucho más hacia el centro, llamémoslo de algún modo. Claro. Pero él se cae con cosas que le da él mismo, le sirven bandeja a sus contradictores los argumentos para criticarlo. Claro, la fuerza espiritual del mensaje que él da, que yo la reconozco también en el libro, termina siendo neutralizada por ciertas imprudencias y excesos que él comete verbales y opiniones poco fundadas en el área más técnica, si tú quieres, de la economía y esas cosas. Entonces, al final, ¿qué es lo que impacta más? Cuando él habla del espíritu, la importancia de esto. No, cuando él dice, no, los comunistas son los que piensan como los verdaderos cristianos, esa cuestión da para tener titulares durante un año. Le da municiones a su enemigo. Él le da las municiones a su enemigo. Él le da municiones. Bueno, interesantes perspectivas de análisis, interesantes perspectivas para una conversación que se va a ver, que ya comenzó y que no va a parar sino hasta que el Papa llegue y el Papa se vaya de Chile. Claro. Estaría llegando el próximo lunes, de suerte que estos temas, digamos, van a estar muy sobre la mesa. Tenemos que agradecer a Axel Kaiser que haya venido a Terapia Chilensis. Yo les cuento que usted puede comprar sus dólares online y retirarlos en la sucursal que prefiera. Así de simple son los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y después los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una folk con Cristian Araya. Muchas gracias, Matías del Río. Muchas gracias. Axel. Muchas gracias. El libro se llama El Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario. Axel Kaiser, el autor, y el sello editorial es Ediciones El Mercurio. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches, muchas gracias.
y retira en alguna de las 400 sucursales disponibles.